Hola humanos, les habla el filósofo herético Heregestus. En esta ocasión toca decir una herejía más. El ateísmo no existe en realidad. Con esta herejía, los ateos ya habrán soltado la risa o me habrán tomado por loco, pero les invito a que se relajen, vayan por una bebida, que valdrá la pena escuchar a este herético. Miren, en filosofía, las definiciones son fundamentales para una demostración. Los temas teóricos se inician colocando las definiciones de los conceptos fundamentales por delante, para que todos estemos en el mismo concepto y no en otro. Como diría Cicerón, primero definir antes que discutir. El primer concepto que hay que definir es el de Dios. Nunca olviden que en filosofía, la auténtica, porque hay muchas que son falsas y son más bien sofística, las definiciones las pone el filósofo y no va y las saca de diccionarios, porque estos tienen conceptos muy chafas. El filósofo debe hacer una buena definición, porque sabe que también hay definiciones regulares y malas. Necesitamos una definición que abarque cualquier Dios, que sea filosófica, pero no teológica. Esto es muy importante, porque la idea que los ateos tienen de Dios es la que tienen o sacaron de las doctrinas teológicas o religiosas. Cuando los ateos hablan de Dios, tienen en la cabeza los dioses de las religiones. Y es a estos a los que dicen que niegan su existencia. Y que eso suponen los hace ateos. Este es un error milenario de los ateos. Si el ateísmo fuera cosa seria y no una reacción contra las religiones, es decir, si fuera una postura científica o filosófica, no usarían la idea de Dios o dioses de las religiones, porque sabrían que esas ideas son por dogmas de fe y no por racionalidad. Una idea de Dios filosófica se deduce de la observación y análisis de la existencia en general, y no de andar de fenomenólogos de las religiones. El ateísmo se debería justificar observando lo físico en general, y no jugándole al psicólogo de humanos, diciendo que la idea de Dios viene de su imaginación, de sus miedos, de sus carencias y bla bla bla. ¿Queda entendido hasta aquí? Antes de proponer la definición filosófica de Dios, voy a decir una herejía más, que hasta a los religiosos y teólogos les puede encender las alertas inquisidoras. Pero tranquilos, que yo no soy enemigo de las religiones, porque para mí las religiones son necesarias para muchos y cumplen una función social, dan sentido a la vida. Además de que debe haber libertad de culto y creencias, cosa que los ateos no acaban de entender. Las teologías son creer por fe, es decir, por dogma. Esto no es negativo en sí, ni tampoco pretende ser o poner la definición filosófica de Dios como superior a las ideas teológicas,
sino simplemente precisar los límites del entendimiento humano y marcar con ello la línea divisoria entre teologías y la filosofía. Para que se comprenda mejor, vamos a dar el ejemplo de las demostraciones de la existencia de Dios de Tomás de Aquino, que efectivamente son filosóficas y no son teológicas. Es decir, demuestran la existencia de un Dios en general, pero no de ninguno en particular. Si las analizamos, en ningún momento pueden demostrar la idea de Dios teológica de Tomás de Aquino, que es un Dios trino y uno. Su Dios trinitario se cree por dogma de fe, pero no por racionalidad, porque el Dios trino está fuera de la razón humana. Entonces, fuera de la filosofía. Tal parece que Tomás de Aquino y muchos filósofos y teólogos anteriores, y también actuales, no se enteran de que hay una línea divisoria entre teologías y filosofía. Hay que aclarar que tampoco estamos hablando de dioses opuestos, sino que pueden entenderse como lo mismo, o que son complementarios. Sin embargo, es muy importante marcar el límite, y esto es por fines de rigor racional. Las ideas de Dios religiosas y teológicas, que son las que tienen los ateos, constan de atributos antropomórficos, solo que son de modo superlativo o infinito. Es decir, si un humano es inteligente, un Dios sería infinitamente inteligente. Si un humano ama, su Dios amaría sin límite, etc. Efectivamente, los dioses de las religiones y teologías son a imagen y semejanza de los humanos. Pero que quede muy claro que eso no es algo negativo, sino que es algo inevitable y necesario para los humanos. Los humanos no podemos tener una idea de Dios que no sea personal, porque solamente así nos podríamos comunicar con Dios o con los dioses. En un panteísmo no te puedes comunicar con un Dios, porque sería como hablar contigo mismo o con la materia, lo cual es muy inútil. El panteísmo no sirve para nada, porque es un tipo de ateísmo. Ahora bien, en el plano filosófico, donde no se puede fundamentar en dogmas de fe, sino en racionalidad, se ha de marcar los límites del entendimiento humano, los límites infranqueables, es decir, que en ningún momento de la historia humana se logrará conocer. Por ejemplo, lo que es Dios en sí, o sea, esencialmente, no puede alcanzarlo la muy limitada inteligencia humana, por lo que no caben los atributos divinos antropomórficos y personales de los dioses religiosos. Dios en sí no puede abarcarlo el entendimiento humano, por lo que no se puede decir que es un ser personal. Lo único que puede hacer la filosofía
es señalar que existe y que solamente podemos aprehender 4 atributos desde lo racional. 1, que es eterno. 2, que es impersonal. 3, que es inmaterial. Y 4, que es el creador del cosmos y la vida. Si no es creador del cosmos y la vida, simplemente no es un Dios. Será en otra ocasión cuando demostremos la existencia de Dios de modo filosófico. En esta oportunidad solamente nos vamos a quedar con encontrar la definición correcta de Dios. Si buscamos la definición de Dios en los diccionarios, nos encontraremos con malas definiciones, porque los diccionarios colocan sus definiciones según el uso común o corriente, y no con rigor filosófico. Es por eso que en tales diccionarios las definiciones se refieren a Dios con los atributos antropomórficos, tal como los tienen las teologías. He buscado también la definición de Dios en diccionarios filosóficos, pero igual no son precisos, y también caen en lo ya mencionado. Es por eso que tendré que proponer yo la definición de Dios. Si alguien me la supera, les prometo que lo voy a reconocer. Esta es mi definición de Dios. Dios es lo que creó el cosmos y la vida. Les voy a decir por qué es buena mi definición. 1. Es breve y precisa, porque una definición larga no es adecuada. 2. No habla de un Dios personal necesariamente. 3. Incluye el atributo principal de un Dios, el crear. 4. Puede abarcar cualquier Dios, incluyendo el de los falsos ateos. Y esto es lo que en un momento más lo vamos a explicar. Esta definición de Dios, al usar el artículo lo en lugar de el o la, evitamos caer en un Dios personal. Lo que seguramente les brincó a los ateos es que se hable de crear, cuando aún no está demostrado, por lo que caeríamos en una petición de principio. Sin embargo, no es así, y les diré por qué. Recuerden que estamos en filosofía, no en dogmática. Me pueden objetar entonces que el cosmos y la vida no fueron creados necesariamente, pero eso lo hacen porque siguen pensando en las cosmogonías religiosas y sus dioses. Les repito por tercera vez que estamos en racionalidad filosófica y por ende hay que evitar caer en dogmas. Si alguien sugiere que el cosmos siempre ha existido, por lo que no tuvo que ser creado, lamento informarle que eso es un dogma, porque no hay manera de demostrarse. Además de que va en contra de todo lo observable. Lo que observamos son cuerpos celestes en movimiento, que tienen energías limitadas, con riesgo de destruirse en cualquier momento. Sus formas y posiciones no son uniformes, sino que indican que no siempre han estado allí. Y nuestra referencia principal de que no siempre ha existido todo tal como lo es hoy o eterno,
Es lo que los humanos observamos en la Tierra, y que es una muestra de todo el cosmos, donde se ve en su pasado convulsionado, con las irregularidades geográficas, pero sobre todo el fenómeno de la vida, que no creo que nadie se atreva a afirmar seriamente que la vida es eterna, tanto en el pasado como en el futuro. Las mismas conjeturas de los orígenes, de los remedios de los físicos y remedios de biólogos, aceptan que hubo un inicio en el cosmos y también de la vida, y proponen explicaciones o cuentos como el Big Bang o el cuento evolutivo. Estas son otras herejías más que después abordaremos, En fin, que afirmar que no hubo creación del cosmos y la vida, porque son eternos sin principio ni fin, o que son cosas de eterno retorno, donde se generan y destruyen una y otra vez, infinitamente. Bueno, esos son claramente dogmas de fe, y que están fuera de lo filosófico. También está el dogma de fe, que es extremadamente absurdo, el que alguien afirme que el cosmos y la vida se generaron de nada. Ese dogma es peor que creer en la magia, porque en la magia siempre está de por medio el mago, atrayendo fuerzas misteriosas que logran la magia. En cambio, esta idea solamente los niños pequeños se la podrían creer, por lo que esto ni siquiera vale la pena profundizar. Y no obstante, hay remedios chafas de físicos como Stephen Hawking o Lawrence Krauss que aseguran o aseguraron que el universo se generó de nada. Y luego dirán que es un vacío cuántico, o usarán palabras impactadoras para aparentar ciencia, cuando no la hay. Solamente hay imaginación absurda y nada filosófica. Vean lo que dice Stephen Hawking. Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Fin de la cita. Son varias las tonterías que dice en esta cita Hawking, pero quedémonos con la confirmación de que efectivamente dijo la idiotez de que el universo se creó de la nada. In fact, if you wait long enough and allow gravity to operate, empty space will eventually start producing particles. And in fact, therefore, the answer to the question, why is there something rather than nothing, or how is there something rather than nothing, is nothing is unstable. You're guaranteed, if you wait long enough, to have something. And if you want to ask the question, you'll always be in the places with something. So actually, empty space can produce enough particles to account for all 100 billion galaxies in all, and 100 billion stars in each galaxy. Now, you might say, well, empty space isn't nothing. But if quantum mechanics actually applies to gravity, then space and time themselves become quantum mechanical variables, and whole universes can pop into existence. Spaces and times and matter and energy can pop into existence without violating any laws of physics. In fact, the total energy of our universe may be zero. In fact, when we look out, it looks like it is zero. And that gives us good evidence that perhaps it popped into existence from nothing. Estos sujetos se autodenominaron físicos teóricos, curiosamente todos ateos. Surgieron a falta de buenos filósofos
que en lugar de señalarles sus errores filosóficos, muchos remeros de filósofos se les pusieron de rodillas y hasta les pusieron un altar y están esperando que digan sus tonterías cientificistas para disque filosofar con ellas. Sí, humanos, la idea de ciencia actual apesta, pero esa será otra herejía más para otra ocasión. En realidad, no hay física teórica, porque solo dirán cosas que salen de su imaginación sofística. Ni siquiera saben distinguir entre vacío y nada, que son cosas distintas. Lo cierto es que ni siquiera vale la pena profundizar más en ello. Toca aceptar entonces que el cosmos, como la vida, tuvieron un principio y tendrán un fin, aunque no nos toque a los humanos atestiguarlo. Y como no hablamos de un Dios personal, entonces hay que tomar la palabra creación como sinónimo de generación, por lo que podría quedar la definición de Dios como lo que generó el cosmos y la vida, y sería lo mismo. Lo que haya generado o creado el cosmos y la vida, eso será tomado por Dios, según nuestra definición. Entonces, solamente habrá dos opciones a elegir. O es un Dios material, o es un Dios inmaterial, lo que creó el cosmos y la vida. Cuando los ateos afirman que el cosmos y la vida fueron generados o creados por las solas potencialidades de la materialidad o de lo físico, ese es su Dios. Así de simple. Su idea de Dios es material o materialista. Esto no les debe chocar a los falsos ateos, porque nos hemos deslindado de las ideas de los dioses personales de las teologías y de las religiones. Entonces, lo que deben de aceptar, para no ser unos necios, es que su Dios es la materialidad. Y porque nuestra definición no requiere de un Dios personal. La abstracción de la materialidad no sería más que un panteísmo en sentido estricto. Entonces, no hay ateos reales, sino panteístas de closet. Por supuesto, también es una idea dogmática, por lo que no puede ser filosófica. Lo siento. En la demostración de la existencia de Dios filosófica, se verá que la segunda opción de un Dios inmaterial es la opción que se ajusta perfectamente al entendimiento humano, porque es la más racional y lógica, donde no es necesario acudir a lo dogmático, porque es lo observable. Pero esta demostración se hará en otro momento. Por lo tanto, concluimos que basta una buena definición de Dios para demostrar que no hay ateísmo real, por lo que solamente hay falsos ateos o panteístas no reconocidos. La materialidad es la diosa impersonal de los falsos ateos, la reconozcan o no. Hemos terminado con el tema. Se ha dicho de modo muy sintético, por obvias razones, pero que baste a los buenos entendedores estas palabras.
Gracias por su atención y no se pierdan las siguientes herejías, que por cierto, vienen mejores. Saludos humanos.